Bueno, hablando de campeonatos Sí. mundiales, hubo un campeonato mundial, pero esto no fue un certamen, Sí. sino fue una verdadera tragedia, pero por el número. Ahora, en este momento, en Netflix es prácticamente sensación, y es probablemente una de las series que más se ven, la que recuerda al feroz asesino y caníbal Jeffrey Hunter, Hammer, que mató a 18 afroamericanos, todos ellos jóvenes, a gran parte de los cuales se los fue comiendo. Sí. Y otros estaban a la cena, en la heladera, en distintos lugares. Y siempre hacían alusión una vecina a los malos olores y llamaba a la policía y nunca encontraban absolutamente nada. 18. 18. Él confesó todo. Parecía un santo, un hombre piadoso, un muchacho piadoso. Y me hizo recordar que alguien, no con esa característica totales, hubo en Córdoba, en el año 2011, prácticamente olvidado en las crónicas periodísticas cuando se refieren al crimen. Alejo Torres se llama, no creo que haya muerto, porque era un muchacho de 21 años cuando fue juzgado en el año 2012 y fue condenado a la pena de 12 años de prisión. Era un vecino que vivía en un conventillo muy próximo a Barranca Yaco. Era bisexual, tenía las relaciones con un travesti que era muy íntimo de él. Nunca había ocultado su condición, no tenía por qué hacerlo. Era un muy buen trabajador, un buen mozo, mozo de bares, trabajo, de restaurantes. de bar. Y a su vez también, además de mozo, se desempeñaba como cocinero en un negocio del Parque Sarmiento que actualmente no existe, y cuyo dueño dijo que era tan bueno que cuando terminara de cumplir su condena, él lo iba a volver a traer a su negocio. Pero hay un aspecto macabro en la historia de este muchacho y en la alusión de ese propietario del negocio. Sí. Y es esto. Él tuvo el incidente con quien era, no sé si accidentalmente, su pareja. Estuvieron emborrachándose, drogándose, habían tenido sexo, y en un momento determinado, esta persona que era mayor que este muchacho, que por aquel entonces tenía 22 años de edad, su pareja tenía 42, supuestamente, de acuerdo a la declaración que él hizo, que con un arma le exigió que le hiciera sexo oral. Como eso a él le repugnó o no lo quiso hacer, tomó el arma y con esa arma lo mató. De pronto, una escena verdaderamente impactante. Tenía el cadáver sobre la mesa sobre la que habían estado consumiendo momentos antes droga, alcohol, comida, etc. Habían pasado un buen momento. Y se preguntó, ¿qué hacer? Y acá viene la relación, porque él de este hombre de los Estados Unidos no tenía ningún conocimiento porque es posterior. Pero debe haber visto en la historia del cine otros casos de personas que han despedazado a sus víctimas y las han comido, algunas. Dice que como él había visto en la declaración que hizo, en las películas o en algunas películas, qué hacer frente a un cadáver que no tenía él un lugar para llevarlo y ocultarlo o darle una sepultura más digna. Entonces, lo que se le ocurrió, como se desempeñaba en el rubro gastronómico, fue despedazarlo. Eso es, lo descuartizó. Cortó la cabeza, la arrojó a la cabeza en uno de los lagos del Parque Sarmiento. Y luego tomó todas distintas partes del cuerpo, las llevó a un lugar donde se recogen los residuos por parte del personal encargado de la limpieza en la ciudad. Pero en la casa quedó. Ahora se estarán preguntando mucho cómo se descubrió todo esto. Una vecina se quejó de los malos olores y el argumento que él utilizó es que se le había descompuesto el freezer y por esa razón él tenía comida en el freezer
que se había descompuesto. Claro. Es lo mismo que dijo Hammer cuando la vecina en los Estados Unidos denunció a la policía y él le decía a la vecina que se había descompuesto la heladera, el freezer, y tenía ese problema y que por favor le esperara que ya se iba a desembarazar de esos elementos. Curiosamente, en Córdoba, cerca de Barranca Yaco, en el año 2011, este muchacho utilizaba los mismos argumentos que este otro año después en los Estados Unidos, y con la fama que adquirió y que fue acreditado que la vecina le pedía, le requería que se sacara de encima todas esas cosas. El argumento era que el freezer no funcionaba. Lo cierto es que lo despedazó y en el baño, al lado del inodoro, estaba una parte del torso. Había otra parte del fémur, en dos recipientes diferentes, de distintos colores. Pero lo más significativo de todo, para relacionarlo con la historia que ahora tiene tanto éxito en el cine, es que en un tupper tenía cortada parte de la carne del cuerpo que acababa de despedazar en forma de bifes. Sí. Y se supone, esto no quedó acreditado por la policía en aquel entonces y la justicia, que parte de eso que había sido cortado de esa manera, rebanada de tal manera que pudiese ser utilizada, había sido consumida en el lugar donde él trabajaba, cosa que no quedó acreditado. Ustedes saben que el despedazamiento de un cadáver no está contemplado como una agravante ni como un delito independiente. Lo que se juzga y se responsabiliza a la persona que da muerte a otro es la muerte. Es la muerte. Es el homicidio. No lo que se haga con el cuerpo. Y en este caso era haberlo descuartizado de la forma que acabo de describirlo. Pero quedó la sensación para los investigadores, para la justicia, pero no se pudo acreditar, de allí que tal vez el propietario hablara con tanto énfasis. No creo que el propietario estuviese involucrado en la cuestión, pero todo es posible. En el tupper estaba bien cortado de una manera prolija, lista para ser llevado al establecimiento donde trabajaba y para ser vendido como un lomito o lo que sea, lo que pedían los clientes habituales del lugar. El lugar ya no existe más. No existe más. Afortunadamente, diremos, por esta historia tremenda. Entonces, miren ustedes, en distintos escenarios, en distintas culturas, en gente de distintas procedencias, de distintos hábitos. A este muchacho, por ejemplo, de los Estados Unidos, no le interesaban las mujeres y el sexo. Le interesaba matar. Matar. O sea, una inclinación, una propensión irresistible. Este otro fue a raíz de un episodio determinado, pero recordó películas en las que el autor de una muerte Así es. se encargaba de despedazar los cuerpos. Así que si uno empieza a recoger testimonio, historia y busca los archivos de cualquier lugar del mundo, se va a encontrar que esta, la nuestra, es una conducta que tiende al canibalismo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable, muy amable. Bueno, 9 de la mañana con 35 minutos en la República Argentina.